Bueno, ya estamos junto a Antonio Ruiz, nuestro editor de política, porque lo habíamos anticipado ya, Antonio, durante esta jornada, y por primera vez Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, se refirió a todo el escándalo del caso Convenio y el inicio, ¿no es cierto?, que parte además con el convenio que él firmó. Así es. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes en sus casas. Y vamos a comentar esta entrevista exclusiva porque a 50 días del destape del escándalo por el caso Convenios, Daniel Andrade, el fundador de la Fundación Democracia Viva, ex militante de Revolución Democrática a estas alturas, expareja de la diputada Catalina Pérez, rompió el silencio. Dijo en esta entrevista, que se prolongó por más de 2 horas con el matinal de nuestro canal, que no ha robado ni un peso, que ninguno de los fondos que le fueron asignados a la Fundación Democracia Viva fueron a parar a sus bolsillos. Dijo también en esta entrevista, que seguimos atentamente, que fue por iniciativa de la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta que se llegó a estos 3 convenios por 426 millones de pesos, que fue la Seremi de Antofagasta la que recurrió a la Fundación Democracia Viva, pero hizo también un mea culpa por todo este escándalo y todo el daño que dijo se le ha generado a su entorno y también al gobierno del presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar parte de esta extensa entrevista exclusiva que dio Daniel Andrade a nuestro canal. Yo, mirándolo en retrospectiva, yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante. Por todo el daño que se le ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente. O sea, eso a mí me ha tenido mal. O sea, al principio, de hecho, crisis de angustia. En parte no salí también porque no me podía el cuerpo. O sea, como que me sentía que me moría, me retrataron como que fuese el líder de una banda criminal. O sea, eso fue un poco lo que se retrató en la prensa. Y yo no habría firmado esos convenios porque creo que fui imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que esto era un marco, estaba dentro del marco legal. Y tampoco pensé y no medí los riesgos políticos de cómo armar este triángulo. También quiero ser claro en otra cosa. Catalina Pérez, la diputada, no influyó en nada en esta decisión. Y eso espero que lo demuestre rápidamente la Fiscalía, que tiene acceso a mis WhatsApp, a mis mails, a todas mis comunicaciones. Llama la atención, Antonio, que lo califique como una imprudencia y como algo que él no haría ahora, entendiendo que tuvo todo a la mano en su minuto para haberse abstenido de firmar un convenio de estas características. Nadie lo presionó. O sea, es un acto voluntario y de una persona que es adulta, ¿no? Sí, habló varias veces de la inexperiencia que, argumenta él, les tocó convivir en el marco de la firma de estos 3 convenios en una fundación que es joven, es de su creación data de hace muy poco, y por eso también es tan cuestionable, ¿no?, que a estas instituciones se les asigne tal cantidad de recursos. En este caso, Democracia Viva, 426 millones de pesos. Ahora, llama la atención que él diga "me dejé llevar". Por ejemplo, esas frases como "me dejé llevar", a pesar de lo que dice la ley, recuerda a otros casos también que han existido en nuestro país de corrupción, donde se calificaban las transgresiones a la ley como un error, no como un delito. Y ahí también hay ciertas sutilezas que él maneja en el vocabulario, ¿no? Claro, por una parte está el tema judicial, que está siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público, pero también el componente ético, ¿no?, que siempre queda en tela de juicio en este y en otros casos de escándalos que hemos visto entre la política y también el mundo de las platas y los dineros. Resulta que hay una diferencia también entre los montos que la Seremi de Vivienda de Antofagasta exige devolver a la Fundación Democracia Viva, que son 391, bien digo, y la Fundación Democracia Viva dice que son 294, es decir, una diferencia de 97 millones de pesos es lo que está exigiendo la autoridad y lo que la Fundación Democracia Viva dice que le corresponde devolver. De este punto también habló Daniel Andrade en esta entrevista exclusiva. Los 294 millones nosotros los tenemos en la cuenta y los pusimos a disposición desde el día 1 para devolverlos. Todavía están disponibles para devolverlos y nosotros todavía tenemos plazo hasta el 13 de agosto para poder devolverlos. Hay una diferencia entre la cifra que ellos dicen y la cifra que decimos nosotros, que son alrededor entre 90 y 100 millones. Esa es más o menos la cifra. Todo esto se ocupó integralmente en el objetivo del convenio y eso lo puedo dar yo con certeza de manera categórica.
Bueno, ahí está parte entonces de la diferencia. Y hay otro punto que a mí también me llamó la atención, que tenía que ver con, primero, que él dice que es la Seremi de Vivienda de Antofagasta que contacta a la Fundación Democracia Viva argumentando que había muchos cuestionamientos, por ejemplo, a otras organizaciones que ya habían prestado asesoría y convenios con el Serviu de Antofagasta, y por lo tanto ellos querían abrir esta especie de abanico y los invitan a participar. Pero en ese momento él le señala y él dice haberle señalado al Seremi de Antofagasta que la fundación no tenía expertise, que ellos no tenían preparación en estos temas. Sin embargo, él le habría contestado que no había ningún problema, y ahí también hay otro punto que es cuestionable, ¿no? Claro que sí, una fundación joven, como decíamos, sin experiencia, sin la expertise necesaria para poder llevar adelante estos procesos de habitabilidad y también de servicios básicos, ¿no?, en campamentos en la región de Antofagasta, lo cual también fue materia de esta entrevista. La imagen que ustedes ven ahí es la salida ya de Daniel Andrade de las dependencias de nuestro canal. Habían otros compañeros también esperándolo ahí también para poder consultarle, porque claramente su figura es una de las icónicas respecto de este escándalo que conocimos hace ya casi 50 días, Karina. Está parte del ambiente, ¿no?, con algunas interrogantes que quisimos hacer también a Daniel Andrade a la salida. Pasemos a revisar. ¿Cuál es el mea culpa por estos convenios firmados entre puros militantes de Revolución Democrática, Daniel? También di mi mea culpa y lo avergonzado, y también que me he sentido con mucha pena y angustia respecto a este tema. ¿No había una nueva forma de gobernar en el gobierno del presidente Boric? ¿El daño que se le ha hecho? No me voy a referir a temas que no tengan que ver con Democracia Viva. ¿Por qué te contacta el Seremi si ustedes no tenían ningún tipo de antecedentes de este tipo de proyectos? No sé, Antonio, si tú pudiste percibir, que tú que seguiste No, vale, gracias. toda la entrevista, ¿no es cierto?, el transcurso de la entrevista y después la salida. ¿Hubo un cambio de tono respecto de cómo él empezó a enfrentar la entrevista y cómo sale de la entrevista? En términos de, siento yo, y esto es una percepción súper personal, te lo estoy preguntando por eso, hay incluso un tono de voz que disminuye y que se va haciendo cada vez más bajito en la medida que avanza la entrevista también, ¿o no? Sí, al inicio de esta entrevista, que lo hemos mencionado, se prolongó por más de 2 horas, parecía él muy convencido del mensaje que quería entregar, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, de que la diputada Catalina Pérez no estaba enterada de esta situación, respecto de que la Fundación Democracia Viva no fue la que tomó la iniciativa para poder obtener la firma, ¿no?, de estos 3 millonarios convenios. Y durante el transcurso de la entrevista, como bien tú señalas, la verdad se fue soltando y dando más detalles también respecto de ello, y manteniéndose en la mirada por parte de él, que es el fundador de Democracia Viva. Incluso es ahí cuando señala que no ha robado ni un peso, que es parte también del debate en cuestión, y también, por cierto, respecto de la devolución de estos dineros, que ese tira y afloja que se mantiene. Incluso durante la entrevista señala que tiene plazo hasta el 13 de agosto, que es próximamente, ¿no?, para la devolución de estos fondos, que es el próximo capítulo probablemente que queda en esta trama que hemos conocido hace ya 50 días como Democracia Viva, Karina. Ahora, nos queda absolutamente claro que a lo que va a apuntar Democracia Viva va a ser a la legalidad de lo que se firmó. Sin embargo, quedan entrevistas aquí y quizá lo de fondo, lo que va a tener que evaluar la gente es qué tan ético o moral fue la conducta que tuvieron quienes estaban en la fundación y quienes desempeñaban cargos públicos también. Discusión que tiene sumido en una crisis política al gobierno del presidente Gabriel Boric. Hasta esta hora, entendemos, está reunido en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con su comité político. Sabemos que durante la semana y durante este mes ya se ha estado pidiendo insistentemente la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, apuntado como el líder, ¿no?, de Revolución Democrática, cuyos militantes se vieron involucrados también en estos millonarios traspasos a la Fundación Democracia Viva. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por toda la explicación y el contexto de por qué es tan importante la figura de Daniel Andrade. Muy buenas noches. Bueno, precisamente, como sabemos ya, aquí están las declaraciones en la siguiente nota del fundador de Democracia Viva, que habló en exclusiva con nuestro matinal Contigo en la Mañana. Ahí abordó el caso que ha mantenido a su fundación en un proceso judicial por traspasos irregulares.
Esperó con paciencia, a ratos sonreía, llamados telefónicos y el momento de entrar al set de televisión para su primera entrevista a casi 50 días del destape del escándalo por el llamado caso Convenios, ese que conocimos con el nombre de Democracia Viva. Estamos en nuestro estudio entonces junto a Daniel Andrade. Entrevista exclusiva con el matinal de televisión Contigo en la Mañana, del ingeniero civil mecánico, ex dirigente estudiantil, ex militante de Revolución Democrática y ex pareja de la diputada Catalina Pérez, el mismo que fundó la hoy polémica Fundación Democracia Viva, que logró convenios por 426 millones de pesos. Yo mirándolo en retrospectiva, yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante. Fui imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza de acuerdo a lo que la ley establecía. Imprudencia, inexperiencia e ingenuidad fueron parte del mea culpa de Daniel Andrade, el ex militante RD, al igual que el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien había sido nada menos que el jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, hoy expareja del propio Andrade. Catalina Pérez, la diputada, no influyó en nada en esta decisión. Y eso espero que lo demuestre rápidamente la Fiscalía, que tiene acceso a mis WhatsApp, a mis mails, a todas mis comunicaciones. Recalcó su disposición para entregar los antecedentes necesarios para armar el rompecabezas que ya está en manos de la Fiscalía. Eso sí, reveló una de las principales piezas y sería el origen de todo. Según Andrade, todo comenzó por iniciativa del entonces seremi Carlos Contreras, quien habría contactado a la joven Fundación Democracia Viva para servicios de vitalidad y agua potable en campamentos de Antofagasta. Él me sugiere esto y yo le planteo de vuelta, mira, ¿sabéis qué? Nosotros no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura, y él me dice que no hay un problema derechamente porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras. Entonces lo que uno tiene que hacer es fiscalizar que la constructora haga en el fondo el trabajo que la comunidad está llevando adelante. En paralelo y a la misma hora de la entrevista exclusiva de Andrade, en la comuna de Lampa, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordaba el debate sobre la restitución de los dineros. La seremi de Vivienda pide el retorno de 391 millones, mientras Democracia Viva, mediante un recurso, alegó que le corresponde devolver 294, es decir, 97 millones menos. Los 294 millones nosotros los tenemos en la cuenta y los pusimos a disposición desde el día 1 para devolverlos. Todavía están disponibles para devolverlos y nosotros todavía tenemos plazo hasta el 13 de agosto y creemos que es una liquidación política, no una liquidación técnica. La manera en que argumentó y cómo fundamentó todo esto el señor Andrade, yo no lo vi, estaba aquí. Lo que a nosotros nos preocupa es recuperar los recursos y que las obras que se comprometieron se hagan. Y por lo tanto vamos a llegar hasta el final para que eso sea así. Si ellos dicen que han hecho más, tendrán que demostrarlo en el proceso judicial correspondiente. Un tira y afloja entre la cartera de Vivienda y el fundador de Democracia Viva, mientras el caso sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno y el Frente Amplio, apuntado ahora por su discurso en el pasado sobre un fuerte compromiso con la probidad y la renovación en la gestión pública. La otra parte de lo del Frente Amplio es una imagen que se ha construido marketingmente y eso, algunas cosas he sido parte de eso, otras cosas no he sido parte de eso. Ha sido difícil para el Frente Amplio gobernar en esto y eso ha traído mucha decepción de eso. Que parece lo que tú acabas de decir, que parece como que hubiese sido una estrategia y que ahora está medio entredicho. El Frente Amplio tiene un compromiso con la transparencia, con la probidad, que no se va a manchar por un par de inescrupulosos y en absoluto ese señor Andrade nos representa a nosotros como mesa del Frente Amplio. Lo decimos categóricamente, él está lejos de acá, que se vaya lejos de acá. Es momento de que asuma su responsabilidad. La ilegalidad está en haber suscrito esos contratos aprovechándose de la relación que tenía con la diputada Pérez, que tenía con el ex seremi. Rompió el silencio en exclusiva con Chilevisión, uno de los protagonistas del caso Convenios, quien aseguró que no ha robado ni un solo peso y que actuó dentro del marco legal. Un escándalo que arrancó con Democracia Viva y que hoy tiene a 32 fundaciones investigadas en 11 regiones del país. La justicia